Bueno, continuamos en Economía 4D. Te voy a preguntar a vos, Eduardo López. El gobierno trabaja con una serie de eslogans, uno de ellos que comunican, otro es el trabajo en equipo, ¿sí? Vamos a hablar de la comunicación, porque en teoría comunican con los docentes y ustedes tienen paritarias. En la comunicación presumimos una simbiosis, o sea que sea bidireccional. ¿Cómo fue la comunicación de las paritarias para los docentes y docentes estatales? Bueno, a nivel nacional no nos llaman al diálogo. Es decir, Finocchiaro, que es el ministro de Educación Nacional, nunca se reunió con la CETERA ni con ningún gremio docente nacional. A nivel de la Ciudad de Buenos Aires, provincia, hay reuniones que son monólogos de parte del empleador, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, donde nosotros, los empleados, llevamos argumento de por qué nuestro aumento salarial tiene que ser acorde a la inflación, que es un argumento natural. No queremos perder poder adquisitivo a la hora de comprar bienes y servicios, y el gobierno dice que no. Entonces sucede lo que decía antes. En la Ciudad de Buenos Aires, por el IPC Ciudad, hay un 48, 49 y subiendo casi 50% de inflación, y el propio gobierno de la ciudad, que dice que hay 50% de inflación, nos oferta un 30%. ¿Ustedes le llevan esa información? Sí, es de ellos mismos. Y ¿Qué siempre hacen la en las utilizamos. reuniones paritarias? Pero la gente se pregunta, ¿qué hacen ahí? ¿Se van cuando le plantean eso? ¿Miran al costado? No. Ellos ahí tampoco pueden alegar pesada herencia recibida, porque están hace 11 años en la ciudad. Me cuenta Baradel que Vidal le dice, bueno, es el problema de Scioli. Pero aquí Larreta no puede decir es el problema de Macri. Pero ambos dan lo mismo. En realidad el problema son Macri, Larreta y Vidal. De nuestra parte hay intención de dialogar. El primer año que hubo paritaria nacional y un aumento del 40% acorde a la inflación del primer año, empezaron las clases en Capital, en Provincia y en Nación. Yo mismo firmé la paritaria nacional con Jorge Triaca y con Marcos Peña. Es decir, la voluntad está. Lo que no vamos a aceptar nunca es perder poder adquisitivo, porque los trabajadores jamás nos perdonarían eso. Doy una imagen. En el gobierno de la Alianza se perdió 13% de inflación, perdón, de poder adquisitivo. Ustedes recordarán la baja de Patricia Bullrich. Había durante el gobierno de la Rúa 0% de inflación. Y Patricia Bullrich dijo, el mes que viene menos 13. Todos cobran 13% menos de lo que cobraban el mes pasado. Eso generó que termine como terminó la Alianza. Había 0 porque había convertibilidad. Luego Duhalde sale de la convertibilidad. Pero en la Alianza era 0 inflación, menos 13. Menos 13. Ahora, ¿cómo es? 50 de inflación y 30 de aumento. 30 menos 50, menos 20. Ahora estamos menos 20. Más que en el gobierno de la Alianza en un solo año. Bueno, por supuesto lo rechazamos. Si eso es diálogo, la verdad, eso en realidad es una puesta en escena del gobierno que lo que intenta legitimar es la baja del 20 puntos en un solo año del poder de compra de los maestros. No lo aceptamos ni nosotros ni ningún sindicato que lucha, bueno, como los compañeros, tantos compañeros que están en la calle peleando en defensa de los salarios, la Corriente Federal, los compañeros camioneros, las organizaciones le voy a pedir a ustedes sociales. como dirigentes gremiales, porque casualmente convocamos a un dirigente gremial aeronáutico y está en el conflicto aeronáutico y demás. ¿Cómo ven ustedes? Porque ¿qué es lo que se utiliza generalmente? A los docentes, los chicos son prisioneros de las medidas de fuerza. En los gremios aeronáuticos, los pasajeros son prisioneros. Cuando el caso de camioneros corta algún acceso, son prisioneros. ¿Cómo ven este tema que a través de los medios está articulado, medios, Poder Judicial y formas de comunicar del gobierno, a estigmatizar a las protestas? Yo quiero recordarle a todos ustedes, por ejemplo, en Barcelona, el sindicato de taxis hizo una protesta casualmente por el tema de Uber, ¿no? Y eventualmente hay otro tipo de protestas en Francia por el naftazo, porque porque aumentó la nafta, ¿no? ¿Cómo ven ustedes cuando directamente hay que pegar a cada gremio porque realiza un reclamo? Bueno, obviamente los medios de prensa y los empresarios con concepción patronal tienen un interés que es acumular más capital, sin interesarles si eso es un tiro en el propio pie o no, digamos.
a esto me refiero. Siempre atacaron a los sindicatos, desde el 1 de mayo, famoso en Chicago, donde nosotros planteábamos trabajar 8 horas, 8 horas de descanso y 8 de recreación. Bueno, terminaron ahorcando a los sindicalistas. O sea que en general, en aquel entonces se trabajaba 18 horas. Ahora trabajamos 8, se ganó el tema del domingo, del medio sábado. No, siempre hay un ataque sindical. No, mirá, el año pasado fue muy curioso con los paros de Provincia de Buenos Aires. La gobernadora dijo, vamos a llamar a voluntarios que reemplacen a los maestros que paran. Y no fue uno. Es decir, en realidad, por fuera de los medios hay un apoyo muy grande del pueblo a los trabajadores que luchan. En los medios estamos estigmatizados, pero la comunidad educativa apoya y defiende la lucha de los maestros porque quieren que los maestros no sean pobres, se puedan comprar libros y quieren que haya buena educación, y la educación se garantiza, la buena educación, aparte con más presupuestos, con maestros que entremos a las aulas y no tengamos que pensar qué vamos a comer hoy a la noche nosotros o nuestros hijos, sino que entremos a las aulas pensando en educar. Para eso necesitamos salarios dignos. Hoy todos los maestros del país tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza. Entonces, yo envío a mis hijas a la escuela pública, y lo mejor que le puede pasar a mi hija es que tenga un docente con salario por arriba de la línea de pobreza, que se pueda comprar libros y que piense en educar, y no como llega a fin de mes o agarra más cargos para llegar a fin de mes, que es lo que estamos haciendo todos los maestros. Y ya que estábamos hablando de paritarias, vos le decías cómo son las cuestiones en las paritarias. Bueno, hace unos días atrás, un par de semanas, trascendió la paritaria por el número al que llegó. Digo, recordemos, camioneros fue la que cuando el gobierno fijaba techo en 15, lo rompió y lo llevó a 25. Y ahora hicieron un nuevo acuerdo paritario por 40%. ¿Cómo termina siendo? Porque ustedes negocian, no me acuerdo de qué periodo es. Sí, de junio a junio. Sí, te agrego al tema de la estigmatización. Fíjate a los niveles de ridiculez a los que llega, que por ejemplo en este paro del Aeroparque se decía que está impulsado por Hugo Moyano y por Roberto Baradel. Absolutamente nada que ver, pero se busca figuras, no por la figura en sí misma, sino por lo que representan y para avanzar sobre los derechos de los trabajadores, sacando de eje lo que realmente se está discutiendo en el sector aeronáutico, que es que no están cumpliendo con algo que está escrito, que es el último tramo de la paritaria, que no lo quieren cumplir, el último tramo del aumento. Y sí, parte de los ataques, bueno, se originaron con el freno a la reforma laboral. Todos los sectores que estamos mencionando tuvieron una participación muy activa. Pablo Moyano en particular, no por ser autorreferencial, ¿no? Pero cuando denunció que no se produzca otro Banelco, ahí empiezan los ataques fuertes. Empiezan cuando se rompe el techo en 2 oportunidades, como decís vos, el 25% y el 40%, y el ejemplo que eso implica para otros sectores, para otros que empezaron a entrar a lo que ellos llaman el Club de los 40. Rompen en Octubre Camionero y firman otras organizaciones a las cuales no le están cumpliendo. Una es el sector aeronáutico, otra es el sector de judiciales, que tampoco le están dando la partida que corresponde. Y bueno, empieza por ese lado el ataque. Pero acá lo importante me parece que es cuál es la reacción de los sectores sindicalizados, de los que luchan y los que están un poco más contemplativos, ¿no? Porque fíjate con el diagnóstico que estamos haciendo, que hablamos de inflación ya desde el inicio del gobierno, en este año con la recesión que es peor aún todavía que la inflación. Otros años en otras gestiones hubo inflación, pero se podía acompañar. Ahora con esta recesión el horizonte es absolutamente preocupante. Y se buscan salidas. La herramienta que tiene el movimiento obrero, cuando lo piden las bases sobre todo, es expresarse a través de medida de fuerza, que es la última instancia, pero necesaria. Y para descongestionar, para desactivar esa medida, a lo que acude el gobierno, a un bono. Estamos hablando de pérdida del 10% de salario, en algunos casos muchísimo más, en el sector público mucho más, porque ya de 2016 que está desactualizado. Pero además en un decreto, cuando sale el decreto por el bono, rarísimo, cuando uno lo lee, porque deja la puerta abierta a que no lo pague prácticamente nadie. El decreto en un momento dice, si el sector en cuestión está en retracción productiva, hoy mostramos los indicadores, todos pueden argumentar eso,
entonces pueden renegociar monto, plazo, o sea, deja la puerta abierta a cualquier cosa. Declinación productiva o crisis pueden, por sector y por actividad, tampoco define cuáles son los sectores o las actividades, y el bono queda absorbido si estás todavía discutiendo una cláusula de revisión. Sí. O sea, ni siquiera un paliativo. Por ejemplo, a los jubilados no se los paga, a ningún maestro del país se lo está pagando, los estados provinciales, de manera tal que lo del bono en realidad es una decisión mediática del Estado Nacional que el propio Estado no cumple y que lo descargan las empresas privadas, muchas de ellas pequeñas y medianas, que en realidad son víctimas de los aumentos de tarifa, de la baja de clientes y de la apertura de las importaciones. Acá Ahora le preguntamos, claro, por el bono. Uti está levantando la mano, quiere hablar porque, a ver, el tema del bono, las pymes y el bono. El tema del bono para mí es como un chiste. Es como tirarte pimienta a la nariz. ¿Por qué? Primero le tira pimienta a la nariz a la gente porque no le representa nada respecto a lo que perdió. Sí. A lo que perdió durante el año. Y por otro lado, le mete la mano en el bolsillo a los empresarios, que no todo el mundo tiene las 5 lucas para pagar. Entonces, te mete la mano de prepo. ¿Por qué? ¿Con qué criterio? ¿Con qué autoridad ellos vienen y te dicen, no, vos tenés que pagar 5.000 pesos? En realidad, si acá se produjo una caída del salario real, se produjo porque el gobierno no aceptó la apertura de las paritarias como correspondía. Y si uno acepta la apertura de las paritarias como corresponde, el Estado tiene que pagar los 5.000 pesos. Y se terminó la historia. Que paguen ellos los 5.000 pesos y no nos peleamos pobres contra pobres. A ver, quiero reinterpretar lo que estás diciendo. Vos decís, prefiero paritarias, que no se siente el sector de los trabajadores con sus representantes, los sindicatos y los empresarios para fijar un número y no que venga el gobierno y me diga unilateralmente un monto. Claro, pero no es que prefiero, es lo que se debe hacer, es lo que corresponde hacer. Nosotros tenemos que levantar el salario real, de alguna manera tenemos que levantar el salario real para recuperar el mercado interno. Si no hay mercado interno, y ese mercado interno, por otra parte, no se va a la importación, ojo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Las dos cosas tienen que venir a la par. El mercado interno vaya a los productos nacionales. Por ejemplo, si no te gusta la producción nacional, Donald Trump dice eso, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Absolutamente. Entonces, para que está parado de otro paradigma. Entonces, decir, ese bono, te das cuenta que termina no sirviendo para nada y termina solamente dando lugar a una pelea de pobres contra pobres. Porque la gente realmente necesita la plata, los empresarios no la tienen y van a venir y te van a pedir a vos y vos vas a ser el culpable de no darle la plata. No es que el Estado es el culpable. No, la gente te va a mirar a vos y te va a decir, che, a mí me dijeron que vos me tenés que dar las 5 lucas. Y vos le vas a decir, pero yo no las tengo. Ahora, y me cruzo un rato, digo, Hugo, esta del gobierno, del bono, ¿crees que puede ser, porque esto del decreto así ambiguo, como decíamos, puede ser una estrategia para haberse sacado de encima un paro que en algún momento decía la CGT o para tratar de correr algunos sectores sindicalistas que están más dispuestos a negociar con el gobierno y sacárselo de encima? ¿Algo que ver con eso tiene? Sí, absolutamente. O sea, ni siquiera hubo disimulo. Fue casi un paro declarado por 36 horas. Los dos triunviros subsistentes, que ahora es un dúo, ¿no? En la CGT lo declararon, dijeron, ya se cortó el diálogo, no se puede llegar a ningún puerto con el gobierno y prácticamente se anunció para mediados de noviembre. Sí. Lo que pasa es que está el G20, no había que desactivarlo del modo que fuera posible. Y yo coincido con lo que estabas diciendo vos recién, que no es una solución ni para los trabajadores ni tampoco para los sectores pymes, que son los que más le va a costar. Igual no creo que lo vaya a pagar casi nadie. Sí. Primero, porque los pocos que pueden negociar bonos, negocian bonos más altos que eso y va a quedar absorbido. Los que están todavía con cláusula de revisión lo van a absorber y después el resto no lo va a cumplir. Porque acá el otro reclamo fundamental es la pérdida de fuente de trabajo. ¿Y quién va a reclamar un bono de 2.500 pesos, de 2 cuotas de 2.500 pesos cuando está en riesgo lo más valioso que es la fuente de trabajo? Y el decreto también se encarga de eso, pero con otra mentira más, diciendo que, bueno, los empleadores que vayan a despedir sin causa tienen que informar al Ministerio de Trabajo con 10 días de anticipación. ¿Quién va a hacer eso? Nadie va a hacer eso. Van a despedir y ya está. Y aparte no hay ninguna solución. Bueno,
Si le informan, el Ministerio de Trabajo puede citar a las partes de oficio o a pedido de parte para ver si lo soluciona. Ya hubieron despido colectivo y el Ministerio de Trabajo no resolvió absolutamente nada. Se está dando el escenario ideal para el gobierno porque la forma de negociar es, hay despidos, ¿qué querés? ¿Recuperar tu salario o que quede gente en la calle? O sea, es una actitud extorsiva, ¿no? Porque yo prefiero que digan, bueno, mirá, no rendiste bien en tu trabajo y este puesto va a ser reemplazado por otro, que esta situación, no, te voy a aplastar los salarios porque si no, queda mucha gente en la calle. Sí, las dos cosas están pasando. Hay despido y se produce esa situación, pero se está produciendo desde que inició el gobierno. Ya en 2016, con otra máscara, con otro maquillaje, se discutió lo mismo. Se discutió la ley antidespido, que la sancionó el Congreso y fue el primer veto que produjo Macri. Claro, sí. Y esa ley sí decía, bueno, durante 180 días no tiene que haber despido, si no es nulo y hay que reinstalar al trabajador. Esto es una mentira total. Y en el 2016 también se acordó un bono, se declaró, no fue un acta compromiso, ni siquiera un acuerdo, por 2.000 pesos. Y tampoco lo pagó nadie. O sea, son maquillaje para tapar el gran problema que tiene la economía de nuestro país, ¿no? Mientras tanto, digo, la economía sigue cayendo y retomo con Raúl lo que estábamos hablando, la economía sigue cayendo, los indicadores siguen para abajo, todo da cuenta de una caída donde ustedes como empresarios la sufren en el día a día, decías, tenés la mitad de las máquinas apagadas. Bueno, ¿qué proyección tienen de esto? O sea, el año que viene, año eleccionario, ahora los meto a todos un poquitito a hablar de política también. Año eleccionario, va a ser un año convulsionado, con ruido. ¿Qué ves en el plano económico? ¿Ustedes tienen esperanza de algún cambio? El gobierno dice esto se recupera en marzo, abril. ¿Vos ves que no? ¿Ves no, un para año? nada. ¿Ven un año Para duro? nada, no creemos para nada en la B corta. Creemos sí que puede ser una L, o sea, una caída hasta abril, mayo y después planear. Y tampoco esperamos, tenemos esperanza que no sea una X, que explote todo. En realidad, vos dijiste el año que viene, todavía tenemos que pasar diciembre. Y diciembre es este año. O sea, nada sencillo, nada sencillo. Yo le dije a un empresario, bueno, tenemos que aguantar hasta diciembre, planteando diciembre de 2019, y me dijo, ¿cómo pasamos diciembre de 2018? Que ya es un drama. ¿Sí? O sea, tenemos por delante 13 meses muy difíciles, pero muy, muy difíciles. Realmente lo único que podemos hacer es una resistencia activa. Y cuando digo una resistencia activa, me refiero a, como te decía antes, hay que mantener a toda costa viva la fuente de trabajo. Hay que mantener a toda costa viva la maquinaria. Porque fábrica que se pierde, fábrica que no arranca más. No arranca más, ¿no? Entonces, es necesario mantenerla viva aunque hagamos trampa, aunque no paguemos algún impuesto, aunque no paguemos alguna tarifa, aunque... Es que eso es lo que va a empezar a pagar. Aunque vengan degollando, ¿viste? Igual nos cierran las cuentas de los bancos, igual nos meten los embargos, igual nos meten de todo, pero hay que resistir, porque si no, nos vamos a tener sobre qué reconstruir. A ver, disculpa, vos utilizás la palabra trampa, pero creo que lo estás usando mal. Porque en la supervivencia lo primero que buscas es respirar. Claro. Sí, vos estás buscando respirar. Después, cuando podés respirar, vas cubriendo distintos niveles de necesidades y de compromisos y obligaciones. Acepto la aclaración. Fíjate que inclusive en esto que decíamos respecto al bono, Sí. y los sectores que están más caídos, ahora el decreto 1067 que sacó el gobierno... La gente no sabe, explicar cortito. Hay un decreto que sacó el gobierno para ayudar al sector... A los tres sectores que más caídos están. Bueno, a ver, ¿cuáles son? Que son el sector textil, Bien. el sector marroquinero y el sector calzado. Bien, perfecto. Quiere ayudar a esos sectores, sale una Quiere decir resolución. que ya de partida está diciendo que estos sectores están en la lona. Bueno, ya pasamos los datos del INDEC y demás. Claro. Una caída Pero del 24,6%. no hace falta del sector. justificarlo, ya que, Sí. ya estamos en la lona. Bueno, nos dieron una ventaja respecto a al pago, a la imposición que hay que hacer respecto a lo que pagamos sobre el salario, los impuestos que se Las pagan cargas sociales. Las cargas sociales sobre el salario, exactamente.
En el caso mío incide entre un 17,5 y un 26% de rebaja según el salario de cada uno de los trabajadores. Pero es un poquito de aire, es un poquito de aire. También nos dieron una ventaja respecto a la tasa de interés, que dicho en un país serio sonaría jocoso, acá suena como una ventaja. ¿Cuánto te regalan? Bajaron la ¿Cuánto te tasa. regalan? Sí. La No, tasa, a ver, no es el 70, si te dan menos, la te tasa regalan. oficial baja al 38 Al 38. y la Señores, tasa privada de los bancos privados al 45. señores, si ustedes están viendo acá la repetición en un programa en España y demás, el regalo que le hacen los empresarios es una tasa del 38% o 45%. El bonus track, el Black Friday, es el 38% de tasa de interés. Pero déjame una cosa, antes de cerrar, que nos queda poco tiempo, yo hace rato que venimos hablando acá y diciendo, cuando el problema económico es tan profundo, es tan grave, lo que es necesario es cambiar el rumbo, la solución viene por la política. Y aprovecho para picar un poco con los tres antes de cerrar. Escenario político 2019, en esta economía deteriorada, convulsionada. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué ven? Digo, hay una unidad de la tengo que ir para el oposición. otro lado, Raúl, ¿eh? Ya damos la vuelta así y Damos la arrancamos vuelta, con vos. damos la Eduardo, vuelta. ¿qué análisis político breve podés hacer para lo que puede ocurrir el año que viene? Producción y trabajo, un proyecto, los que luchamos, los que nos unimos, tenemos que contribuir a una propuesta electoral de lucha y de unidad que lleve adelante un proyecto de país con producción y trabajo, lo natural. Esa es la tarea. Mientras tanto, por supuesto, hay que resistir para justamente contribuir a esa propuesta y para sobrevivir. No hay cambio sin lucha y no hay lucha sin cambio, esa es la síntesis. Lo que sí, digo brevemente, es necesario, hoy todavía no hay una figura desde la política que uno pueda ver que consolida eso, ¿no? Digo, hay como un camino de construcción. Pero hay un sujeto, ¿eh? Los trabajadores movilizados, los pequeños y medianos empresarios, la juventud, el género. Hay un sujeto histórico en la calle que la política tendrá que representarlo y sin duda va a ser mayoritario. Es un planteo muy importante, ¿no? Lo que dijiste recién. Pero yo voy a este tema. O sea, Mauricio Macri dijo que le interesa ser presidente. En teoría, María Eugenia Vidal quiere nuevamente renovar su mandato. ¿No va a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado? Bueno, el año que viene vamos a tratar de empatarle la inflación. Va a quedar el pasado. Y de alguna manera a ver si logramos convencer ese tercio, ¿sí?, que fue oscilante en las distintas elecciones. ¿No ven que puede ocurrir eso? ¿Cómo lo ven? ¿O ya la gente viene con una carga que con esto no se deja engañar? A los dos. Sí, bueno, primero coincido plenamente. Acércalo, por favor. Sí. Coincido plenamente en que lo que existe acá es un modelo económico y que la salida es política. Y si bien es fundamental la resistencia que se produzca desde lo gremial, hay que organizarse para construir una alternativa seria en el 2019. Hay que convencer a ese tercio, no sé si es un tercio o lo que fuere el porcentaje. Va a ser muy importante tener actitudes de humildad, ¿no?, de grandeza y de sabiduría, sobre todo, para producir la gran unidad que es necesaria. Yo como peronista pienso que el peronismo va a tener un rol fundamental, entendiendo esta realidad y produciendo la mayor unidad, la unidad más amplia posible, pero para ser articulador de un frente electoral todavía más amplio que el peronismo. Y creo que se está en ese camino. También depende mucho de los actos de grandeza que tengan los máximos dirigentes, pero va a ser la única posibilidad de que cambie la historia. Sí, ya el año pasado el macrismo perdía si íbamos todos juntos. Ahora todas las variables son peor. Sí. Si vamos todos juntos ganamos. Es muy fácil. Y el escenario del año pasado socioeconómico no va a existir, aún si le empatamos a la inflación, porque lo que hay es recesión, lo que hay es caída del PBI, lo que hay es falta de trabajo, de manera tal que el escenario socioeconómico es peor. El año pasado, que era mejor, si nos juntábamos ganábamos. Este año, si nos juntamos y con un escenario peor, obviamente hay un triunfo electoral, que el gobierno lo sabe. Por eso está viendo cómo cambia la figura de Macri y busca nuevos recambios. Y el poder también lo sabe. A ver, bueno, del sector empresario. Por supuesto que coincidimos. Partimos de una alianza estratégica entre la producción y el trabajo como condición básica. Y partimos de una necesidad de un frente único
de todo el arco opositor para enfrentar no solamente, en este caso, al macrismo, para enfrentar lo que tenemos que levantar después del 2020. Porque después del 2020, esto queda tierra arrasada. Quedamos con una deuda impresionante, con trabajadores en la calle, con una desocupación inmensa, con la producción por el piso, con las economías regionales destruidas, y todo esto va a haber que levantarlo y va a haber que pagarlo, porque va a ser muy difícil negociar con el Fondo Monetario Internacional quitas, refinanciaciones, etcétera, etcétera, porque tienen todo el poder y nos han atado de pies y manos, porque ellos sabían perfectamente qué iba a pasar y sabían perfectamente que esto era impagable. Pero nos ataron de pies y manos, ¿para qué? Para que el gobierno siguiente se encuentre con un problema insuperable. Y por eso la única forma que tenemos de salir adelante va a ser en unidad. La unidad que fortalezca y que muestre hacia el exterior que el país está, que su sociedad está toda unida para luchar, para encontrar la salida. Muchas Bueno, gracias, ahí está, Ricardo. con todo lo que hablamos, gracias a todos por haber estado acá esta noche. Siempre que hablamos de diferentes sectores políticos, todos hablan de esto, de la necesidad de unidad. Esperemos que en la práctica se dé. La situación económica va a ser muy compleja y esperemos que esta unidad empiece a ocurrir realmente en los meses que quedan de acá hacia el año que viene, que en Argentina pasan rapidísimo. Bueno, los que nos vieron hoy sepan, y también coméntenle a sus amigos, a las repeticiones del día domingo a las 18 horas. Y nos vemos el próximo jueves acá, en Economía 4D. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.